La sirena de la patrulla cortaba el aire denso de una noche fría en Santiago de Chile, pero no era el sonido lo que llamaba la atención de los médicos en la sala de emergencias. Era la imagen, un oficial de la unidad K9, Javier Moreno, con el rostro endurecido por años de servicio, cargando en sus brazos el cuerpo frágil de una niña de no más de 7 años. A su lado, pegado a su pierna, su pastor alemán, Sombra, caminaba con una tensión protectora, con los ojos fijos en la pequeña. La niña, pálida y con los labios azulados, parecía apenas respirar, y de su mano inerte colgaba un pequeño pájaro de madera tallada, un detalle que contrastaba brutalmente con la urgencia del momento. Al entrar, las enfermeras corrieron a su encuentro, tomando a la niña y llevándola rápidamente a una camilla. Sombra emitió un gruñido bajo cuando se la quitaron a Javier, pero una orden seca de su amo lo silenció. El oficial, cuya reputación de hombre de hielo era conocida en todo el departamento, se quedó inmóvil en medio del caos, observando cómo el equipo médico rodeaba a la pequeña. El pájaro de madera había caído al suelo. Javier se agachó lentamente, lo recogió y lo apretó en su puño, sintiendo la madera pulida contra su piel. Nadie entendía qué hacía un oficial tan condecorado en una situación así, tan visiblemente afectado. Si te intrigan historias como esta, suscríbete y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Javier Moreno vivía en un moderno y silencioso apartamento en el 500 acomodado barrio de Las Condes. Cada objeto tenía su lugar, cada superficie brillaba impecable, pero el orden solo acentuaba el vacío que lo consumía desde hacía 5 años. La muerte de su propia hija en un accidente de coche lo había convertido en una sombra de sí mismo. Un hombre que se refugiaba en la disciplina de su trabajo para no enfrentarse a los fantasmas que lo esperaban en casa. Sombra, su compañero canino, era su único confidente, un ser vivo que no exigía explicaciones y cuya lealtad era incondicional. Juntos formaban una unidad perfecta en el trabajo, pero en la intimidad eran dos almas solitarias, compartiendo un silencio abrumador. A kilómetros de allí, en una humilde casa en La Pintana, vivía Sofía. Sus grandes ojos marrones parecían contener toda la inocencia del mundo, a pesar de la pobreza que la rodeaba. Cuidaba de su abuela, una mujer anciana y enferma cuya única pensión apenas alcanzaba para la comida. El pequeño pájaro de madera era su tesoro más preciado, el último regalo de su abuelo antes de morir. Sofía no entendía de lujos ni de ausencias materiales. Su mundo se construía con el amor de su abuela y las historias que le contaba, un universo frágil que estaba a punto de desmoronarse por completo. Esa noche, durante una patrulla de rutina, Sombra se desvió de su camino y comenzó a ladrar frenéticamente frente a una casa de apariencia abandonada. Javier intentó llamarlo, pero el perro se negó a obedecer, arañando la puerta con desesperación. Confiando en el instinto de su compañero, Javier forzó la entrada. La escena lo golpeó como un puñetazo. La abuela yacía en un catre con una fiebre altísima, y a su lado, en el suelo, estaba Sofía, inconsciente y con una respiración débil y sibilante. No había tiempo para llamar a una ambulancia. La vida de la niña se escapaba por segundos. En el hospital, Javier se negó a irse, incluso después de que su turno hubiera terminado. Se sentó en una silla en el pasillo, con Sombra echado a sus pies, ambos con la mirada fija en la puerta de la habitación de Sofía. Las horas pasaban lentamente. Una enfermera se acercó y le dijo que nunca había visto a un perro de policía tan tranquilo y protector con un desconocido. Sombra no se movió, ni siquiera para beber agua. Era como si entendiera que esa pequeña vida era lo más importante en ese momento, y su lealtad inquebrantable comenzó a resquebrajar el muro de hielo que Javier había construido alrededor de su corazón.
Cuando Sofía finalmente despertó, lo primero que vio fue al enorme perro sentado al lado de su cama. No sintió miedo, solo curiosidad. Luego vio a Javier, de pie en la puerta, con su uniforme imponente. Con una voz apenas audible, preguntó por su abuela. Javier, que no había hablado con ternura en años, se acercó y le aseguró que estaba siendo cuidada. Le devolvió el pájaro de madera y por primera vez una pequeña sonrisa iluminó el rostro de la niña. En ese instante, Javier sintió algo que creía muerto para siempre, un profundo y abrumador instinto de protegerla. El mundo real no tardó en aparecer. Los servicios sociales fueron notificados. Una asistente social, una mujer de aspecto severo y eficiente, llegó al hospital con una carpeta llena de formularios. La abuela de Sofía, le informaron a Javier, estaba en estado crítico y en el mejor de los casos no podría volver a hacerse cargo de la niña. El protocolo era claro. Sofía sería llevada a un hogar de acogida temporal mientras se evaluaba su situación. La idea de que esa niña terminara perdida en el laberinto burocrático del sistema le revolvió el estómago a Javier. Esa noche, Javier no pudo dormir. El rostro de Sofía se mezclaba con los recuerdos de su propia hija. El dolor que había mantenido enterrado bajo capas de disciplina y trabajo resurgió con una fuerza devastadora. Se dio cuenta de que su frialdad no era fortaleza, sino una cobardía para no volver a sentir, para no volver a sufrir una pérdida. Pero ahora, el destino le había puesto a Sofía en su camino, y sentía que ignorarla sería traicionar la memoria de su hija, sería fallar una vez más como protector, como padre. Al día siguiente, la noticia que todos temían se hizo realidad. La abuela de Sofía había fallecido durante la noche. La niña era ahora huérfana. La asistente social llegó para llevársela. La escena fue desgarradora. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas y pánico, se aferró con todas sus fuerzas a la pierna de Javier, suplicando en un susurro: «Por favor, no, deje que me lleven, no quiero estar sola». El corazón de Javier se partió en 1000 pedazos. Era la misma frase que su hija le había dicho la última vez que la vio. En ese momento de quiebre, Sombra se levantó y se interpuso entre la asistente social y la niña, emitiendo un gruñido bajo y profundo, no de agresión, sino de advertencia. Era una barrera viviente de lealtad. Javier miró a la niña aterrorizada que se aferraba a él, luego a su fiel perro que la defendía como si fuera suya, y finalmente a la funcionaria que esperaba con impaciencia. Una claridad absoluta inundó su mente, silenciando todos sus miedos y dudas. La decisión ya estaba tomada, no por su mente, sino por su alma. Javier se agachó, puso una mano en el hombro de Sofía y la miró a los ojos. Luego se levantó y con una voz firme que no admitía réplica, se dirigió a la asistente social. «Ella no va a ninguna parte, se queda conmigo. Inicien los trámites de adopción». El silencio que siguió fue absoluto. La funcionaria lo miró, incrédula, pero la determinación en los ojos de aquel hombre rudo no dejaba lugar a dudas. Había encontrado una nueva misión, una que no venía de una orden superior, sino del fondo de su corazón roto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El camino no fue fácil. Hubo meses de papeleo, entrevistas y evaluaciones psicológicas. El apartamento de Javier, antes un mausoleo de orden y silencio, comenzó a transformarse. Tímidamente, aparecieron un oso de peluche en el sofá, dibujos infantiles pegados en el refrigerador y el sonido de risas que llenaba el aire. Sombra se convirtió en el guardián y compañero de juegos inseparable de Sofía. Javier aprendió a hacer trenzas,
a contar cuentos antes de dormir y, lo más importante, aprendió a sonreír de nuevo, una sonrisa genuina que nacía del alma. Un año después, en un soleado día de primavera, Javier, Sofía y Sombra caminaban por el parque metropolitano. Ya no llevaba el uniforme, era simplemente un padre disfrutando del día con su hija. Sofía corría delante, persiguiendo mariposas, con el pelo suelto al viento y una alegría que contagiaba todo a su alrededor. Se detuvo, recogió una flor y corrió de vuelta para dársela a Javier. «Te quiero, papá», dijo con una sinceridad aplastante. Javier la abrazó con fuerza, sintiendo que por fin, después de tanto tiempo, había vuelto a casa. Su vida tenía un nuevo propósito, uno que le fue entregado por una niña valiente y un perro extraordinariamente leal. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.